Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir con nuestra educación, la Universidad del Éxito, como autoeducarse. Es la mejor versión de cada uno de vosotros. Vamos con el libro del maravilloso escritor Ogmandino, en el capítulo 4, por Orison Swett Marden, lección 30. ¿Cómo incrementar su valía? Charles Kettering, el famoso ejecutivo de General Motors, declara: siempre le digo a mi gente que no quiero trabajando para mí a un tipo que tenga un trabajo. Lo que quiero es un tipo a quien lo tenga un trabajo, y quiero que el trabajo se apodere de ese hombre joven a tal grado que no importe en dónde se encuentre, el trabajo se apodere de él para siempre. Quiero que el trabajo lo aprese en sus garras cuando se vaya a dormir por la noche y por la mañana. Quiero que ese trabajo esté sentado a los pies de su lecho, diciéndole: ya es hora de levantarse para ir a trabajar. Y cuando hay un trabajo que se apodera así de un tipo, con toda seguridad ese hombre vale algo. Desafortunadamente, el empleado ideal del señor Kettering cada vez es más raro en cualquier compañía, grande o pequeña. La calidad de cualquier clase en la actualidad es un artículo tan valioso que estamos dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por un automóvil bien ensamblado, por una cámara fotográfica que no se obstruya e incluso por una cartera que no se desbarate. Esto también ocurre en el caso de los servicios personales. Un abogado, vendedor, médico o mecánico de primera clase, cualquiera que todavía se enorgullezca de su trabajo, vale su peso en oro. Orison Swett Marden fue el primer escritor popular en Estados Unidos sobre el tema del éxito. Su obra clásica, Pushing to the Front, invadió toda nación antes de los inicios de este siglo. Llegó a publicarse en 7 idiomas e incluso se convirtió en éxito de ventas en Japón. En los antiguos escritos sobre el éxito hay una cualidad especial que hoy día no se encuentra con mucha frecuencia. Quizá esos escritos de antaño escribían con más intensidad y eso, aunado a su anticuada gramática, presta un sabor casi bíblico a su obra. De cualquier manera, esperamos que el extraordinario poder del señor Marden, al hacer uso de la palabra en esta lección tomada de su libro Pushing to the Front, lo hará pensar 2 veces la próxima ocasión que se sienta tentado a entregar algo menos que lo mejor. Hace años, una lancha salvavidas de New London empezó a hacer agua mientras la reparaban, encontraron en el fondo un martillo dejado allí por los constructores. 13 años antes, debido al constante movimiento de la embarcación, el martillo desgastó el entablado, llegando hasta la placa metálica. No hace mucho tiempo se descubrió que una joven cumplió una condena de 20 años en vez de una sentencia de 20 meses en una prisión del sur, debido al error de su empleado del tribunal, que escribió años en vez de meses en el registro de la sentencia de la prisionera. La historia de la raza humana está llena de las más horribles tragedias ocasionadas por el descuido y por los errores inexcusables de todos aquellos que jamás se formaron el hábito de la precisión, la minuciosidad de hacer las cosas hasta terminar bien. Multitudes de personas han perdido un ojo, un brazo, una pierna o de alguna forma han quedado lisiadas, porque los trabajadores deshonestos forjaron engaños en los artículos que fabricaron, menospreciaron su trabajo y ocultaron los defectos y los puntos débiles con pintura y barniz. ¿Cuántas personas han perdido la vida debido al trabajo deshonesto, a un descuido, a un error criminal en la construcción de un ferrocarril? Piensa en las tragedias ocasionales por errores acumulados en las ruedas del ferrocarril, en las locomotoras, en las calderas de los buques y en los motores, por los fraudes en los rieles, en los durmientes, en los interruptores defectuosos, los fraudes en una mano de obra deshonesta y en el material manufacturado por trabajadores que declararon que su trabajo era suficientemente bueno para el mísero salario que percibían. Debido a que algunas personas no fueron conscientes en su trabajo, el acero resultó defectuoso, lo que ocasionó que el rico o el poste se partiera en dos, que la locomotora o cualquier otra maquinaria se descompusiera.
La flecha de acero se rompió la mitad del océano, poniendo en peligro las vidas de 1000 pasajeros debido al descuido de alguien. Aún antes de quedar terminados, los edificios a menudo se derrumban, sepultando a los trabajadores bajo los escombros, porque alguien, ya fuese el patrón o el trabajador, se mostró descuidado, deshonesto y trabajó con mentiras y engaños en la construcción del edificio. La mayoría de los accidentes ferroviarios, de los desastres por mar y tierra, que ocasionan tanto dolor y cuestan tantas vidas, son el resultado del descuido, la irreflexión o de un trabajo a medio hacer, negligente. Son el fruto nocivo de ideales bajos de trabajadores perezosos, descuidados e indiferentes. Por doquiera sobre este ancho mundo, todos hemos visto los trágicos resultados de una labor torpe. Las piernas de palo, las mangas vacías, las incontables tumbas, los hogares sin padre y sin madre por doquiera. Nos hablan del descuido de alguien, de los errores de alguien, de los hábitos negligentes de alguien. Los peores crímenes no están penados por la ley. El descuido, la negligencia, la falta de minuciosidad, todo ello son crímenes contra el yo, contra la humanidad, y a menudo causan mayores daños que los crímenes que convierten a los perpetradores en parias de la sociedad. Cuando una pequeña falla o el más mínimo defecto pueden costar una vida valiosa, el descuido es tan criminal como la deliberada criminalidad. Si todos desempeñaran su trabajo a conciencia, lo hicieran bien hasta llevarlo a su término. Eso no solamente reduciría la pérdida de vidas humanas, la mutilación e invalidez de hombres y mujeres a una fracción del índice actual, sino que también nos ofrecería una calidad más elevada de hombría y femineidad. La mayoría de la gente piensa demasiado en la cantidad y muy poco en la calidad de su trabajo. Todos tratan de hacer demasiado y no lo hacen bien. No comprenden que la educación, la comodidad, la satisfacción, el perfeccionamiento en general y el fortalecimiento del hombre, todo lo que se origina cuando las cosas se hacen absolutamente bien, cuando en ello se pone la marca de fábrica del propio carácter, sobrepasan con mucho al valor que se concede a realización de miles de trabajos mal hechos y descuidados. Estamos constituidos de tal manera que la calidad que ponemos en el trabajo de toda la vida afecta totalmente lo demás de nuestras vidas y tiende a llevar nuestra conducta a generar al mismo nivel. La persona entera asume las características de la propia forma acostumbrada de hacer las cosas. El hábito de la precisión y del esmero fortalece la mentalidad y perfecciona el carácter. Por el contrario, el hecho de hacer las cosas mal y en una forma negligente y descuidada causa el deterioro de toda la mentalidad, desmoraliza el proceso mental y debilita la vida entera. Cada trabajo mal hecho o hecho a medias que sale de sus manos deja atrás de sí un rastro de desmoralización. Después de menospreciar su trabajo, después de realizar una labor deficiente, no volverá a ser el mismo hombre que era antes. Ya no tendría las mismas probabilidades de mantener el estándar de su trabajo, ni tendrá las mismas probabilidades de considerar que su trabajo es tan sagrado como antes. Difícilmente puede calcularse el efecto mental y moral de hacer las cosas a medias o realizarlas en forma descuidada. Su poder para arrastrarnos y para desmoralizarnos, debido a que el proceso es tan gradual y sutil. Nadie puede sentir respeto a sí mismo si habitualmente desempeña mal su trabajo y cuando disminuye el respeto hacia uno mismo. También desaparece la confianza, y una vez que la confianza y el respeto han desaparecido, la excelencia es imposible. Es sorprendente ver hasta qué punto un hábito de negligencia se fija gradual e insidiosamente en el individuo, cambiando de tal manera toda su actitud mental que destruye por completo el propósito de su vida, aun cuando pueda pensar que está haciendo su mejor esfuerzo por llevarlo a cabo. Conozco a un hombre que tenía una gran ambición de hacer algo muy distinguido y que poseía la capacidad para hacerlo. Cuando inició su carrera era exageradamente exigente y esmerado. Exigía lo mejor de sí mismo y no se conformaba con el ser el segundo en nada. El solo pensamiento de descuidar su trabajo lo era doloroso, pero su proceso mental se ha deteriorado a tal grado y se ha sentido tan desmoralizado por el hábito de aceptar el ser el segundo, que después de cierto tiempo arraigó en él, y ahora descuida su trabajo sin la menor protesta y aparentemente sin que ni siquiera esté consciente de ello. En la actualidad se dedica a cosas bastante ordinarias, sin ninguna mortificación o sentimiento de humillación aparentes.
Y la tragedia de todo eso es que no sabe por qué ha fracasado. Los propios ideales y ambiciones necesitan una vigilancia y un cultivo constantes a fin de mantenerse a la par en los estándares. Muchas personas están constituidas de tal manera que su ambición mengua y sus ideales disminuyen cuando están solas o al lado de personas despreocupadas e indiferentes. Requieren una ayuda constante, sugerencias, estímulo o el ejemplo de los demás para mantener el nivel de sus estándares. Con qué rapidez un joven de elevadas ideales que ha recibido un buen entrenamiento perfeccionista a menudo se echa a perder al abandonar su hogar y empezar a trabajar para un jefe con ideales inferiores y métodos negligentes. La introducción de la inferioridad en nuestro trabajo equivale a introducir un sutil veneno en el organismo. Paraliza las funciones normales. La inferioridad es una infección que, igual que un fenómeno, afecta a todo el sistema. Adormece los ideales, paraliza la facultad de anhelar, embota la ambición y ocasiona un deterioro en toda la línea. El mecanismo humano está constituido de tal manera que cualquier cosa que anda mal en una parte afecta a la estructura total. Existe una relación muy íntima entre la calidad del trabajo y la calidad del carácter. ¿Alguna vez han observado el rápido descenso en el carácter de un hombre joven una vez que ha empezado a menospreciar su trabajo, a rehuirlo, a caer en estas horas desperdiciando y en un servicio corrompido? Si les preguntase a los recursos de nuestras penitenciarías qué fue lo que ocasionó su ruina, muchos de ellos podrían rastrear los indicios de su deterioro en el momento en que empezaron a rehuir el trabajo, a recortar su horario, a engañar a sus patrones y a realizar un trabajo indiferente y deshonesto. Fuimos creados para ser honestos. La honestidad es nuestra expresión normal y cualquier desviación de ella desmoraliza y corrompe la totalidad del carácter. Honestidad significa integridad en todo. No solamente significa confiabilidad en su palabra, sino también meticulosidad, esmero y honestidad en su trabajo. No significa que si tan solo se abstienen de mentir con los labios, podrían mentir y defraudar en la calidad de su trabajo. La honestidad significa integridad, entereza, significa la verdad en todo, en los hechos como en las palabras. Simplemente el no hurtar el dinero o los bienes de otro no es todo lo que abarca la palabra honestidad. Tampoco deben robar el tiempo de los demás. No deben robar sus mercancías ni arruinar su propiedad terminando mal o a medias su trabajo, cometiendo errores debido a un descuido o a una actitud indiferente. El contrato que han celebrado con su patrón significa que debe darle lo mejor de sí mismo y nada menos que eso. ¡Qué tonto eres!, criticó un trabajador a otro. Te esmeras tanto en ese trabajo cuando ni siquiera te pagan gran cosa por ello. Mi regla es obtener el máximo de dinero por el mínimo de trabajo y gano el doble de lo que tú ganas. Quizás sea así, replicó el otro, pero yo experimentaré un mayor agrado hacia mí mismo. Pensaré mejor de mí mismo y para mí eso es más importante que el dinero. Experimentará mayor agrado hacia sí mismo cuando cuente con la aprobación de su conciencia. Para usted eso tendrá más valor que cualquier cantidad de dinero que pueda embolsarse mediante un trabajo fraudulento, escaso o mal hecho. No hay nada más que pueda darle ese resplandor de satisfacción, esa emoción y exaltación electrizantes que se derivan del soberbio desempeño de un trabajo. El trabajo perfecto armoniza con los principios mismos de nuestro ser porque fuimos creados para la perfección. Tiene cabida en nuestra naturaleza misma. Alguien ha dicho, entre la negligencia y la ignorancia se juega una carrera para ver quién de ellas puede ocasionar más problemas. Muchos hombres jóvenes parecen estar sojuzgadas por lo que probablemente a ellos les parece insignificante. La negligencia, la falta de esmero, jamás llegan a terminar nada de lo que han emprendido. No se puede confiar en que hagan nada bien. Su trabajo siempre parece necesitar la supervisión de alguien más. Cientos de dependientes y empleados hoy día obtienen un salario reducido ocupando puestos insignificantes porque jamás han aprendido a hacer las cosas perfectamente bien. Un prominente hombre de negocios manifestó que el descuido, la falta de esmero y los errores de los empleados le cuestan a la ciudad de Chicago $1 millón diarios. El gerente de una gran negociación en esa ciudad declara que se ha obligado a apostar vigilantes aquí y allá por todo el establecimiento a fin de neutralizar los malos ocasionados por la falta de esmero y el hábito de cometer errores.
Uno de los socios de John Wanamaker confiesa que los errores y las faltas innecesarias les cuestan a la empresa $25,000 al año. El departamento de cartas no entregadas en la oficina de correo de Washington recibió en un solo año 7 millones de piezas de correspondencia no entregada. Entre esas cartas, más de 80,000 ni siquiera llevaban dirección. Muchas de ellas eran de negociaciones. ¿Creen que los empleados responsables de ese descuido tengan alguna probabilidad de ganarse un ascenso? Hay muchos empleados que se escandalizarán ante el solo pensamiento de mentirle de palabra a su jefe, pero mienten cada día en la calidad de su trabajo, en sus servicios deshonestos, en las horas desperdiciadas. Una vez que han caído en este hábito, en la evasión del trabajo, en su indiferencia hacia los intereses de quienes lo emplean, es tan deshonesto engañar con un trabajo deficiente, eludiendo su desempeño, como expresarlo con los labios. Sin embargo, he conocido a muchos jóvenes que trabajan como mensajeros en las oficinas, a quienes no sería posible inducir a decirle una mentira directa a su jefe, pero que le roban su tiempo cuando los envían a alguna diligencia, cuando se esconden durante las horas de trabajo para fumar un cigarro o a dormir una siesta, sin comprender tal vez que las mentiras no solo pueden decirse sino también actuarse, y que el hecho de actuar una mentira puede resultar todavía peor que decirla. El hombre que desempeña con torpeza su trabajo, que miente o defrauda en la mercancía que vende o manufactura, es deshonesto consigo mismo así como con sus semejantes y tendrá que pagar el precio con la pérdida del respeto a sí mismo y con la pérdida de carácter y de buena reputación en su comunidad. Sin embargo, por doquiera vemos toda clase de cosas que se vende por una nimiedad debido a que el fabricante no puso en ellas ningún sello distinto, ningún pensamiento. Las prendas de vestir que lucen elegantes y atractivas la primera vez que se usan, muy pronto pierden la forma y dan la impresión de ser prendas viejas y muy usadas. Los botones se desprenden, las costuras ceden a la menor tensión y por todas partes son evidentes las puntadas mal hechas. Y con frecuencia la prenda entera prácticamente se cae a pedazos, aun cuando solo se haya usado media docena de veces. Por todas partes vemos muebles que lucen bien, pero que en realidad están llenos de imperfecciones y defectos, cubiertos con pintura y barniz. El pegamento sobresale en las uniones, la silla y cabeceras de las camas se rompen en la menor provocación, los tiradores de los cajones se desprenden, las rodillas se caen y muchas cosas se hacen pedazos, por completo a pesar de que están prácticamente nuevas. Hecho para vender, no para servir. Sería una buena etiqueta para la inmensa mayoría de artículos manufacturados que se venden hoy en día en nuestros mercados. Es difícil encontrar cualquier cosa que esté bien hecha con honestidad, que tenga personalidad, individualidad y que se haya forjado con esmero. Casi todo se fabrica juntando las piezas al azar. Esta manufactura negligente y deshonesta está tan generalizada que las empresas que producen artículos que se basan en la honestidad y la verdad con frecuencia se ganan una reputación mundial y pueden pedir los precios más elevados. No hay ninguna publicidad mejor que una buena reputación. Algunos de los fabricantes más grandes de todo el mundo han considerado su reputación como su más preciada posesión y bajo ninguna circunstancia permitirían que su nombre apareciera en su artículo imperfecto. A menudo se pagan grandes sumas de dinero por el uso de una marca, debido a su excelente reputación de integridad y trato honesto. Hubo una época en la cual las marcas de Graham y Tampion en relojes y cronómetros eran una segura garantía de una exquisita mano de obra y de una indiscutible integridad. Los extranjeros de todas partes del mundo enviaban sus órdenes de compra y hacían sus pedidos a esos fabricantes sin dudar de que recibirían un trato honesto. Tampion y Graham están sepultados en la abadía de Westminster gracias a la precisión de su trabajo, porque se rehusaron a manufacturar y vender mentiras. Cuando termine algo, debería ser capaz de decirse a sí mismo: vaya, estoy dispuesto a abogar por esa parte de mi trabajo. No solo está más o menos bien hecha, sino que está hecha lo mejor que me fue posible. Está bien acabada. Estoy dispuesto a sostenerlo y estoy dispuesto a que me juzguen por mi trabajo. Jamás debe contentarse con un regular, bastante bien o suficientemente bien. No acepte nada que no sea lo mejor que pueda ofrecer. Ponga una calidad tal en su trabajo que cualquiera que llegue a tropezarse con alguna cosa que haya salido de sus manos vea en ella individualidad, su marca de superioridad,
Su reputación está en juego en todo lo que haya y reputación en su capital. No puede permitirse el lujo de desempeñar una labor deficiente, de dejar que un trabajo mal hecho o inferior salga de sus manos. Cada parte de su trabajo, no importa lo insignificante o trivial que pueda parecer, debe llevar su sello de excelencia. Tiene que considerar cada tarea que pasa por sus manos, cada pieza de trabajo que toca. Como Tampión consideraba cada reloj que salía de su taller, debe ser lo mejor que pueda hacer, lo mejor que la habilidad humana es capaz de producir. Precisamente esa mínima diferencia entre lo bueno y lo superior es lo que significa la diferencia entre el artista y el artesano. Son precisamente los pequeños toques después de que el hombre promedio daría por terminada su labor, los que hacen la fama del maestro. Considere su trabajo como Stradivarius consideraba sus violines, que construía para toda la eternidad, y de los cuales no se sabe de ninguno que haya llegado a romperse. Stradivarius no necesitó de ninguna patente para sus violines, ya que ningún otro fabricante estaba dispuesto a pagar el precio que él grababa por excelencia, ni se esmeraba a tal grado para dejar su sello de superioridad en cada instrumento. Cada Stradivarius que existe en la actualidad vale de 3 a 10 mil dólares, o varias veces su peso en oro. Piense en el valor que tendrá para usted una reputación de esa naturaleza, ganada por una perfección como la de Stradivarius o la de Tampión, por una pasión para darle calidad a su trabajo. No hay nada igual a estar enamorado de la precisión, fundamentada en el hábito del esmero como un principio a todo lo largo de su vida, de luchar siempre por la excelencia. Ninguna otra característica causa una impresión tan poderosa en un jefe como el hábito del esmero, la meticulosidad y la precisión. Sabe que si un joven desempeña conscientemente su trabajo por un principio, no desde el punto de vista del salario o de lo que puede obtener a cambio de ello, sino porque hay algo en él que se rehúsa a aceptar cualquier cosa que salga de sus manos que no sea lo mejor. Eso significa que es honesto y que está hecho de un buen material. He conocido muchos casos a los que un ascenso dependió de ese pequeño exceso de interés, del esmero que un empleado dedicó a su trabajo, de hacer las cosas un poco mejor de lo que se esperaba de él. Los jefes no siempre dicen todo lo que piensan, pero detectan de inmediato el sello definitivo de la superioridad. No pierden de vista al empleado que en su persona lleva el sello de la excelencia, que se afana en su trabajo, que lo hace bien hasta terminarlo. Saben que ese empleado tiene un futuro prometedor. John D. Rockefeller Jr. comenta: el secreto del éxito es desempeñar las tareas ordinarias extraordinariamente bien. La mayoría de la gente no comprende que los pasos conducentes al puesto superior se construyen poco a poco mediante el desempeño fiel de las tareas cotidianas más humildes y comunes en el puesto que ocupan actualmente. Lo que usted desempeñe en este momento le abrirá o le cerrará para siempre la puerta hacia una promoción. Muchos empleados están en espera de que suceda algo grande que le ofrezca la oportunidad de demostrar su temple. ¿Qué puede haber?, se preguntan a sí mismos, en esta árida rutina de desempeñar estas tareas comunes y ordinarias que me ayude a salir adelante. Pero es el joven que ve una gran oportunidad oculta precisamente en esas tareas sencillas, que ve una oportunidad insólita en una situación común, ocupando una posición humilde, el que sale adelante en el mundo, el hacer las cosas un poco mejor de lo que las hacen quienes están a su alrededor, el ser un poco más pulcro, un poco más rápido, un poco más esmerado, un poco más observador, el ingenio de descubrir nuevas formas más progresistas de hacer las cosas viejas, el ser un poco más cortés, un poco más agradecido, o demostrar un poco más de tacto, un poco más de ánimo, de optimismo, el ser un poco más enérgico y útil que todos los que están a su alrededor. Eso es lo que le atrae la atención de sus jefes y también de los demás empleados. Hay muchas personas que están señaladas por sus jefes para ocupar un puesto más elevado mucho antes de que ellas mismas estén conscientes de ello. Pueden transcurrir meses o quizá hasta un año antes de que se presente la oportunidad, pero cuando lo hace, es muy probable que obtenga la mejor posición. ¿Quién ha sabido apreciar la infinita diferencia que hay entre bueno y superior, entre bastante bueno y excelente, entre lo que los demás llaman bueno y lo mejor que es posible hacer? Si en su propia naturaleza existe ese algo que le exige lo mejor y que no acepta nada menos, si insiste en mantener sus estándares en todo lo que hace, logrará distinguirse en algún aspecto,
siempre y cuando tenga la persistencia y la determinación de perseguir su ideal. Pero si se contenta con lo vulgar y lo burdo, con lo torpe y lo descuidado, si no se muestra quisquilloso en lo que concierne a la calidad de su trabajo, o a su medio ambiente, o en sus hábitos personales, entonces debe esperar que siempre ocupará el segundo lugar, que retrocederá hasta la retaguardia de la procesión. Las personas que han efectuado un trabajo que vale la pena han poseído un elevado sentido de la forma de hacer las cosas. No se han contentado con la mediocridad, no se han limitado a recorrer las sendas trilladas, jamás se han contentado con hacer las cosas simplemente como las hacen los demás, sino que siempre las hacen un poco mejor, siempre han llevado un poco más alto, un poco más adelante, todo lo que cae en sus manos, y ese poco más alto, ese poco más adelante, es lo que cuenta en la calidad del trabajo a todo largo de la vida. El esfuerzo constante para desempeñarse en una forma superior en todo lo que uno intenta es lo que ayuda a conquistar la cima de la excelencia. Se dice que Daniel Webster preparaba la mejor sopa de pescado de todo su estado, basándose en el principio de que no estaba dispuesto a ser el segundo en nada. Esta es una buena resolución con la cual iniciarse en su carrera. Jamás acepté ser el segundo en nada. No importa lo que intente, trate de hacerlo tan bien como le sea posible. No acepte nada que sea inferior. Haga lo mejor en todo. Asóciese con lo mejor. Elija lo mejor. Sea digno de lo mejor. Por doquiera vemos hombres mediocres y de segunda. Eternos empleados que jamás se alejarán de la cinta de medir. Mecánicos que nunca serán otra cosa que aprendices chambones. Toda clase de personas que jamás se elevarán por encima de la mediocridad, que siempre ocuparán posiciones mediocres, porque no se esmeran, porque no se dedican concienzudamente a su trabajo, no tratan de ser empleados de primera. Además de la falta de deseo de esfuerzo para ser empleados de primera, hay otras cosas que ayudan a convertir a los hombres en seres de segunda. La disipación, los malos hábitos, el descuido de la salud, la falta de una buena educación. Todo esto es lo que hace a los hombres de segunda clase. Un hombre debilitado por la disipación, cuya comprensión está adormecida y cuyo crecimiento se ha atrofiado debido a sus desenfrenos, es un ser de segunda, si no es que de tercera. Un hombre que debido a sus pasatiempos durante sus ratos de ocio agota su fuerza y su vitalidad, vicia su sangre y desgasta sus nervios hasta que sus miembros tiemblan cual hojas al viento, solo es un hombre a medias y de ninguna manera podrá llamársele un ser de primera. Todos sabemos qué es lo que contribuye a estas características de segunda clase. Los adolescentes imitan a los mayores y empiezan a fumar para ser listos. Después siguen fumando porque han creado un apetito tan artificial como nocivo. Los hombres se embriagan por toda clase de razones, pero cualesquiera que sean esas razones, no pueden seguir bebiendo y ser hombres de primera. Se persigue con afán la disipación en toda clase de otras formas debido al placer que se deriva de ello, pero la consecuencia más cierta es la de convertirse en seres de segunda, muy por debajo de los estándares de los mejores hombres para cualquier propósito. Cada falta que permita que se convierta en un hábito, que se apodere del control de su persona, lo ayuda a convertirse en un ser de segunda y lo coloca en desventaja en la carrera en pos de honor, la posición, la riqueza y la felicidad. El descuido en lo que concierne a la salud llena las filas de los seres inferiores, las clases sumisas o sumidas en la miseria de que hablan los economistas. Son la de todos aquellos que se encuentran muy por debajo de la línea de aguas altas de la máxima hombría y la máxima femineidad. En ocasiones son seres de segunda o de tercera debido a que quienes eran responsables de su ser y su cuidado durante sus primeros años también lo fueron antes que ellos. Pero cada vez más ha llegado a ser nuestra propia culpa si a todo lo largo de nuestra vida seguimos siendo seres de segunda. En la actualidad la educación de alguna clase e incluso de bastante buena clase está al alcance de cualquiera. Si no se obtiene la mejor educación posible, ya sea a través de los libros o del entrenamiento en los negocios, entonces con toda seguridad eso los delegará a las filas de los hombres de segunda. En esta época de oportunidades no hay excusa alguna para la incompetencia. No hay excusa para ser hombres o mujeres de segunda clase cuando es posible serlo de primera, sobre todo cuando por doquiera hay una gran demanda de seres de primera. Las cosas de segunda clase únicamente se buscan cuando no es posible obtenerla de la primera. Usted usa ropa de primera si puede pagar por ella. Come mantequilla de primera
carne de primera y pan de primera. O bien, si no lo hace, desearía poder hacerlo. Los hombres de segunda no son más solicitados que cualquier mercancía de segunda clase. Se les toma y se les usa cuando el mejor artículo escasea o cuando su precio es demasiado elevado para la ocasión. Para el trabajo que en verdad vale algo, se necesitan hombres de primera. Si usted se convierte en un ser de primera en cualquier aspecto, no importa cuáles sean sus condiciones o circunstancias, no importa cuál sea su raza o su color de piel, se verá muy solicitado. Si es rey en su profesión, no importa cuán humilde sea, nada le impedirá alcanzar el éxito. El mundo no le exige que sea médico, abogado, agricultor o comerciante, pero sí le exige que cualquier cosa que emprenda la desempeña bien, con todas sus fuerzas y con toda la capacidad que posee. Le exige que sea maestro en su especialidad. Cuando Daniel Webster, dueño del cerebro más brillante de su época, le pidieron que pronunciara un discurso sobre cierto tema durante la clausura de una sesión del Congreso, replicó: jamás me he permitido hablar sobre cualquier tema sin antes no lo he dominado. En este caso no tuve tiempo de hacerlo y por consiguiente me rehúso a hablar sobre ese tema. Dickens jamás consentía en leer ante un auditorio si antes no había preparado concienzudamente su elección. Balzac, el gran novelista francés, en ocasiones trabajaba toda una semana escribiendo una sola página. William McCready, cuando actuaba ante un auditorio reducido en los teatros de la provincia en Inglaterra, Irlanda y Escocia, siempre lo hacía como si se encontrara ante el más brillante auditorio de las grandes metrópolis del mundo. La perfección caracteriza a todos los hombres de éxito. El genio es el arte de esmerarse infinitamente. El problema con muchos norteamericanos es que parecen creer que pueden desempeñar cualquier clase de trabajo deficiente, descuidado y a medio hacer o a largo de su carrera, y a pesar de ello obtener un producto de primera clase. No comprenden que todos los grandes logros se han caracterizado por un extremoso cuidado, por un infinito esmero, incluso hasta el más mínimo detalle. Ningún joven puede esperar jamás el logro de grandes cosas si en sus hábitos de vida no han marcado en forma indeleble el esmero y la precisión. La negligencia, la falta de esmero y el hábito de hacer las cosas a medias arruinarán la carrera de un joven, aun cuando tuviese la mente de un Napoleón. Si fuésemos a examinar una lista de los hombres que han dejado su huella en el mundo, encontraríamos que, como regla general, no está compuesta de nombres de quienes fueron brillantes en su juventud o que ofrecieron una gran promesa en el inicio de su carrera, sino más bien de hombres jóvenes y laboriosos que, si bien no deslumbraron por sus brillantez, si encontraron en ellos la fuerza de una buena labor, que fueron capaces de persistir en una tarea hasta terminarla y bien hecha, que poseyeron un gran tesón, persistencia, sentido común y honestidad. Los jóvenes cabales son aquellos de quienes oímos hablar y que por lo común ocupan posiciones mucho más elevadas que quienes fueron demasiado listos para ser cabales. Uno de esos jóvenes es Elihu Root, en la actualidad senador de los Estados Unidos. Cuando era un niño que asistía a la escuela primaria en Clinton, New York, decidió que cualquier cosa que estudiara la continuaría hasta dominarla. A pesar de que no lo consideraban como uno de los alumnos brillantes de la escuela, su maestro pronto descubrió que cuando Elihu manifestaba saber algo, lo sabía a fondo o a la perfección. Le agradaban los problemas difíciles que requerían dedicación y paciencia. En ocasiones los demás chicos lo llamaban empollón, pero Elihu solo respondía con una sonrisa afable, pues sabía lo que se traía entre manos. Durante las veladas de invierno, mientras los demás chicos salían a patinar en el hielo, frecuentemente Elihu permanecía en su habitación estudiando aritmética o álgebra. El señor Root declaró recientemente que si durante su infancia su intensa dedicación a los problemas no hizo nada más por él, si lo hizo precavido en cuanto a saltar a conclusiones, para cada problema solo había una respuesta, y el precio que había que pagar por ella era la paciencia, trasladando a las leyes del principio de hacerlo todo a la perfección. Se convirtió en uno de los miembros más famosos de la barra de abogados de Nueva York, a quien se le confiaron vastos intereses, y más adelante llegó a ser miembro del gabinete presidencial. William Ellery Channing, el gran teólogo originario de Nueva Inglaterra, que durante su juventud apenas podía comprar la ropa que necesitaba, tenía la pasión de la autosuperación.
Quería lograr lo máximo de mí mismo, declara. No me sentía satisfecho con saber las cosas en una forma superficial y a medias, sino que trataba de obtener una vasta perspectiva de cualquier cosa que estudiara. Nuestra mayor carencia es la falta de escrupulosidad. Qué pocas veces nos tropezamos con un hombre joven o una mujer dispuestos a prepararse para el trabajo de toda su vida. Todo lo que desean es un mínimo de educación, un conocimiento fragmentario obtenido a través de los libros y entonces ya están preparados para los negocios. No puedo esperar, no tengo tiempo para ser minucioso. Son frases características de nuestro país y están escritas por doquiera, en el comercio, en las escuelas, en la sociedad y en las instituciones religiosas. No podemos esperar hasta terminar la educación secundaria o universitaria. El niño no puede esperar hasta convertirse en un joven y tampoco el joven espera convertirse en hombres. Los jóvenes se apresuran a entrar al mundo de los negocios sin contar con una amplia reserva de educación o de entrenamiento. Por supuesto, desempeñan un trabajo eficiente, febril y se desploman al llegar a la edad madura, en tanto que muchos mueren ancianos y a los 40 años de edad. Quizá no hay ningún otro país en el mundo en donde se lleve a cabo un trabajo tan deficiente como en Estados Unidos. Los estudiantes de medicina, con un entrenamiento a medias, practicaban intervenciones quirúrgicas torpes, matando a sus pacientes al actuar como carniceros, solo porque no están dispuestos a tomarse el tiempo para prepararse a conciencia. Los abogados a medio entrenar cometen deslices en sus casos, haciendo que sus clientes paguen por la experiencia que les hubiese proporcionado a la escuela de leyes. Los sacerdotes a medio entrenar obran con torpeza desde el púlpito y disgustan sus feligreses inteligentes y cultos. Hay muchos jóvenes en Estados Unidos que están dispuestos a andar a tropezones por la vida por estar preparados solo a medias para un trabajo y que después culpan a la sociedad de su fracaso. Un hombre joven, armado con varias cartas de presentación de hombres prominentes, se presentó un día delante de Parsons, el ingeniero en jefe de la Comisión del Tránsito de Nueva York, como candidato para ocupar cierto puesto. ¿Qué sabe hacer? ¿Se ha especializado en algo?, le preguntó el señor Parsons. Puedo hacer cualquier cosa, respondió el joven. Pues bien, observó el ingeniero en jefe, poniéndose de pie y dando por terminada la entrevista. No tengo ningún empleo para alguien que casi puede hacer cualquier cosa. Prefiero a alguien que realmente sea capaz de hacer una sola cosa a conciencia. Hay una gran multitud de seres humanos justamente frente a las puertas de la pericia. Pueden hacer un sinnúmero de cosas a medias, pero no pueden hacer una cosa bien, a la perfección. Poseen ciertas aptitudes que seguirán permanentemente inasequibles, porque no supieron llevarlas hasta el punto de la habilidad. Se detuvieron a un paso de la eficiencia. ¿Cuántas personas casi saben un idioma o dos, pero no son capaces de hablarlo ni de escribirlo? Casi saben una ciencia o dos, cuyos elementos no han dominado plenamente, un arte o dos, que no pueden practicar con satisfacción o provecho. La oficina de patentes de Washington guarda cientos, si miles de inventos que son inútiles, simplemente porque no son los bastante prácticos, porque los hombres que los iniciaron carecían de la cualidad de la perseverancia, de la educación o de la capacidad necesaria para llevarlos hasta el punto de la viabilidad. El mundo está lleno de trabajos a medio terminar, de fracasos que solo requieren una poca más de perseverancia, un entrenamiento mecánico más esmerado, una educación un poco más sólida, para que puedan ser útiles para la civilización. Piensa en la pérdida tan grande si hombres como Edison y Bell no hubiesen avanzado hasta el frente, llevando a feliz término el trabajo a medio acabar de los demás. Haga que una de las reglas de su vida sea entregar lo mejor de sí mismo a cualquier cosa que pase por sus manos, poniendo en ello el sello de su virilidad. Deje que la superioridad sea su marca de fábrica, permitiendo que caracterice todo lo que toque. Eso es lo que buscan todos los jefes. Es lo que indica el cerebro de más calidad. Es el mejor sustituto para el genio y es su capital más valioso que el dinero en efectivo. Es un mejor promotor de amigos o de influencias con los influyentes. Un fabricante con éxito declara: si fabrican un buen alfiler de seguridad, ganarán más dinero que si fabrican una máquina de vapor defectuosa. Si un hombre puede escribir un libro mejor, predicar un sermón mejor o hacer una ratonera mejor que su vecino, declara Emerson,
Aun cuando haya construido su casa en medio del bosque, del mundo abrirá una senda hasta su puerta. Jamás se permite extenderse demasiado en lo que obtiene por su trabajo. Está en juego algo de una importancia y de un valor infinitamente mayores. Su honor, toda su carrera, su futuro éxito se verán afectados por la forma en que desempeñe su trabajo, por la conciencia o falta de ella que dedique a su trabajo. El carácter, la habilidad y la feminidad están en juego, y en comparación con todo esto, el salario no significa nada. Todo lo que haga es una parte de su carrera. Si cualquier trabajo que sale de sus manos es escaso, está estropeado o fue realizado con torpeza, o ha rehuido, entonces sufrirá su propio carácter. Si su trabajo está mal hecho, si se rompe en pedazos, si en él hay imposturas, mala calidad, entonces habrá deshonestidad en su carácter. Todos fuimos hechos de una sola pieza. No podemos ser poseedores de un carácter honesto y de una carrera completa e inmaculada cuando constantemente dejamos que se deslicen en nuestro trabajo esas horas desperdiciadas, un material defectuoso y un servicio negligente. El hombre que ha tenido que ver con imposturas de inferioridad, que ha desempeñado mal su trabajo durante toda su vida, debe estar consciente de que no ha sido un verdadero hombre. No puede dejar de sentir que su carrera ha sido un constante fraude. El hecho de pasar toda una vida comprando y vendiendo mentiras, haciendo tratos con falsificaciones burdas y vulgares o de hacer trampas en el propio trabajo, es desmoralizador para todos y cada uno de los elementos de la nobleza de carácter. Beecher declaró que jamás volvió a ser el mismo después de leer a Ruskin. Usted jamás volverá a ser la misma persona después de desempeñar un trabajo deficiente, después de hacer trampas en su trabajo. Simplemente no es posible que sea justo consigo mismo e injusto con el hombre para quien trabaja en lo que se refiere a la calidad de su trabajo, ya que si menosprecia su trabajo, no solo le aceptará un golpe fatal a su eficiencia, sino que también dejará un baldón en su carácter. Si quiere ser hombre pleno, completo, hombre justo, debe ser honesto hasta el corazón mismo en lo que respecta a la calidad de su trabajo. Nadie que no cree en su propia honestidad puede ser verdaderamente feliz. Estamos constituidos de tal manera que cada desviación de lo correcto, de los principios, no ocasiona una pérdida de respeto hacia nosotros mismos y nos hace desgraciados. Cada vez que obedecemos a la ley interna de hacer bien las cosas, escuchamos una aprobación interna, el amén del alma, y cada vez que la desobedecemos, escuchamos una protesta o una condena. Todo estará a su favor si mantiene un elevado ideal de su trabajo, ya que cualquier modelo que alberga la mente, la vida, la copia, cualquiera que sea su vocación, deje que sea la calidad el lema de toda su vida. Un famoso artista declaró que jamás se permitiría contemplar un dibujo o una pintura de calidad inferior, ni hacer nada que fuese bajo o desmoralizador, con objeto de que nada manchará su propio ideal. Nada manchará su propio ideal, comunicándose así a sus pinceles. Muchos encuentran una disculpa para el trabajo deficiente o descuidado con el pretexto de la falta de tiempo. Pero en las situaciones ordinarias de la vida, siempre se dispone de mucho tiempo para hacerlo todo como debería hacerse. Hay una indescriptible superioridad que viene a sumarse al carácter y al temperamento de un hombre que siempre y en todas partes le imparte calidad a su trabajo. Hay un sentimiento de integridad, de satisfacción y de felicidad en su vida, que jamás experimentará el hombre que no desempeña constantemente su trabajo a su mejor nivel. No se ve perseguido por los fantasmas o las fases finales de las tareas inconclusas o de los problemas que se han rehuido. No se mantiene despierto por una conciencia perturbada. Cuando tratamos con todas nuestras fuerzas de hacerlo todo a nuestro máximo nivel, mejora toda nuestra naturaleza. Todo pierde su valor cuando vamos colina abajo. La aspiración enlaza o ensalza la vida. El embellecimiento la rebaja. No piense que jamás volverá a oír hablar. Un trabajo a medio terminar, de un fragmento de trabajo o descuido o hizo mal, jamás oirá. Volverá a surgir más adelante a lo largo de su carrera y en el momento más inesperado, en las situaciones más embarazosas. Puede estar seguro de que lo mortificará cuando menos lo espere. Igual que el fantasma de Banquo, surgirá en los momentos más inesperados para estropear su felicidad. Hay miles de personas que se ven detenidas durante toda su vida, obligadas a aceptar una posición inferior,
porque son incapaces de superar por completo la desventaja de unos hábitos negligentes que desarrollaron durante sus primeros años de vida. Hábitos de falta de esmero, de pereza, de evasión de los problemas difíciles en la escuela, de hacer poco caso de su trabajo, de rehuirlo o de desempeñarlo a medias. Oh, vamos, eso es bastante bueno. ¿Qué caso tiene mostrarse tan terriblemente exigentes? Ha sido el principio de una desventaja para toda la vida, en la carrera de incontables hombres. Me sentí altamente impresionado por este lema que vi hace poco en un establecimiento, en donde solo lo superior es suficientemente bueno. ¿Qué lema sería este para nuestra vida? ¿Cómo revolucionaría la civilización si estuviésemos dispuestos a adoptarlo y ponerlo en práctica, a resolver que únicamente nos sentiríamos satisfechos y en todo lo que hacemos solo lo superior sería suficientemente bueno? Adopte este lema en su vida, cuélguelo en su alcoba, en su oficina o en su negocio, llévelo en su bolsillo, entretéjalo en la textura de todo lo que haga y toda su vida de trabajo será lo que debería ser la de todos, una obra maestra, en donde solo lo superior es suficientemente bueno. El séptimo semestre. Llegamos al séptimo semestre. Nada nos hará volvernos tan caritativos y considerados hacia las faltas de los demás, como mediante un autoexamen para conocer a fondo las propias. Francois des Fenelon. La crítica de los demás es una vana, y si usted se complace en ella a menudo, debe estar enterado de que eso puede ser fatal para su carrera. Dale Carnegie, lección 31. ¿Cómo recoger miel en vez de picaduras de abeja? No existe persona alguna que se haya hecho por esfuerzo propio. Quienes en verdad se han ganado el respeto y la admiración del mundo por sus sobresalientes logros, siempre están prestos a señalar las incontables manos que los ayudaron a todo lo largo de su vida para llegar hasta el pináculo. Usted no vive en un vacío ni puede cosechar los mejores frutos de la vida sin la ayuda y el aliento de los demás. Como miembro de una vasta sociedad humana, su crecimiento depende en gran parte de lo bien que manipule sus contactos con todos aquellos que se cruzan en su camino cada hora del día. Sin amistad y sin ayuda, los éxitos que disfrute serán muy pocos, si es que los hay. Incluso Robinson Crusoe se regocijó cuando finalmente encontró el viernes. Entonces, ¿por qué tantos de nosotros nos apartamos del camino para ofender a los demás con críticas y juicios ofensivos que a menudo se vuelven contra nosotros para perseguirnos? ¿Por qué permitimos que nuestra lengua suelte cabe surcos en nuestra senda, surcos tan profundos que finalmente hacen que nuestro progreso se reduzca a cero? ¿Acaso es esto algo más de esa voluntad de fracasar de la que ya hemos hablado, quizá? Si su lengua ha estado muy activa acumulándole enemigos que no necesita y que pueden causarle daño, ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para cesar y desistir de ello. Qué triste sería un hábito tan mezquino destruyese su magnífico potencial. Esta lección tan importante se ha tomado de How to Win Friends and Influence People, que se ha mantenido en los primeros lugares de las listas de ventas durante casi 50 años. Nadie es más capaz de enseñarle la forma de tratar con la gente tan efectivamente como su famoso autor Dale Carnegie. El 7 de mayo de 1931, la ciudad de Nueva York fue testigo de la persecución sistemática más sensacional para atrapar a un hombre, que la vieja ciudad jamás había presenciado. Después de semanas de investigación, Tugan Crowley, el asesino, el pistolero que no fumaba ni bebía, se encontraba atrapado en el departamento de su chica en la avenida de West End. 150 oficiales de la policía y detectives sitiaron su escondrijo en el piso más alto, haciendo agujeros en el techo. Trataron de obligar a salir a Crowley, el asesino de policías, con gases lacrimógenos. Después instalaron sus ametralladoras en los edificios circundantes y durante más de una hora, uno de los sectores residenciales más elegantes de la ciudad de Nueva York reverberó con el estallido de los disparos de las pistolas y el rat-tat-tat de las ametralladoras. Crowley, agazapado detrás de un amplio sillón, disparaba incesantemente a la policía. 10,000
Transeúntes excitados presenciaron la lucha. Nunca antes se había visto nada parecido en las áreas de Nueva York. Cuando finalmente Crowley fue capturado, Mulroney, el comisionado de policía, declaró que el pistolero era uno de los criminales más peligrosos con los que jamás había tenido un encuentro la policía de Nueva York. Mataría, declaró el comisionado, solo porque vuele una mosca. Pero ¿cómo se consideraba a sí mismo Two Gun Crowley? Lo sabemos porque mientras la policía disparaba hacia su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda, y al escribir, la sangre que manaba de sus heridas dejó un rastro carmesí en el papel. En esa carta Crowley declaraba: debajo de mis ropas hay un corazón fatigado, pero benévolo, un corazón que no le haría daño a nadie. Poco tiempo antes de esto, Crowley se encontraba en una sesión de caricias en uno de los caminos rurales de Long Island. De pronto un policía se aproximó hasta el automóvil estacionado y pidió: permítame ver su licencia. Sin pronunciar una sola palabra, Crowley desenfundó su arma y acribilló al oficial de la policía con una andanada de plomo. Mientras el oficial moribundo se desplomaba, Crowley saltó del vehículo y, apoderándose del revólver del oficial, le disparó otra bala al cuerpo abatido. Y ese era el asesino que manifestó: debajo de mis ropas hay un corazón fatigado, pero benévolo, un corazón que no le haría daño a nadie. Crowley fue sentenciado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la sala de la muerte en Sing Sing, ¿acaso comentó: esto es lo que he obtenido por asesinar a la gente? No manifestó: esto es lo que he obtenido por obrar en defensa propia. Lo que trata de decir esta historia es lo siguiente: Two Gun Crowley no se culpaba a sí mismo de nada. ¿Es esa una actitud insólita entre los criminales? Si usted así lo cree, escuche esto. He pasado los mejores años de mi vida ayudando a los demás a disfrutar de los placeres frívolos, a que se diviertan. A todo lo que he conseguido a cambio son ultrajes de llevar existencia de un hombre acosado. El que así habló fue Al Capone. Sí, el otrora enemigo público número 1 de los Estados Unidos, el líder pandillero más siniestro que jamás haya sembrado el terror en Chicago. Capone no se condena a sí mismo. En realidad se considera como un benefactor público, un incomprendido y no apreciado benefactor público. Y lo mismo hizo Dutch Schultz antes de desplomarse bajo las balas de los pistoleros en Newark. Schultz, uno de los canallas más notorios de Nueva York, declaró en una entrevista que lo hicieron para los periódicos que era un benefactor público, y él lo creía. He sostenido una correspondencia muy interesante sobre ese tema con el guardián Lowes de Sing Sing, y él declara que muy pocos de los criminales que se encuentran en Sing Sing se consideran como hombres malos. Simplemente son seres humanos como usted y como yo, o por lo menos así lo creen ellos, así lo explican. Pueden decirle cuál fue la razón por la que se vieron obligados a forzar una caja fuerte o a ser muy rápidos con el gatillo. Casi todos, mediante una forma de razonamiento delusorio o lógico, tratan de justificar sus actos contra la sociedad, incluso para sí mismos, y en consecuencia sostienen resueltamente que jamás debieron encarcelarlos. Si Al Capone, Two Gun Crowley, Dutch Schultz y todos los hombres desesperados que se encontraron tras los muros de la prisión no se culpan de nada, ¿qué hay acerca de las personas con quienes usted y yo estamos en contacto? El finado John Wanamaker confesó en una ocasión: hace 30 años aprendí que es absurdo sermonear a alguien. Ya tengo suficientes problemas tratando de superar mis propias limitaciones, sin que además tenga que molestarme por el hecho de que Dios no consideró apropiado distribuir en forma equitativa el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió a tiempo esta lección, pero en lo personal, yo tuve que andar por este viejo mundo cometiendo desatinos durante la tercera parte de un siglo, antes de que quisiera empezar a caer en la cuenta de que 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica jamás a sí mismo por nada, no importa lo equivocado que pueda estar. La crítica es vana porque coloca al hombre a la defensiva y por lo común lo obliga a disputar para justificarse. La crítica es peligrosa porque hiere el preciado orgullo del hombre, hiere su sentimiento de importancia y despierta su resentimiento.
El ejército alemán no permite que un soldado presente una queja y exprese una crítica inmediatamente después de que ha sucedido algo. Primero tiene que consultar su queja con la almohada y tranquilizarse. Si presenta su queja de inmediato, recibe un castigo. Por los dioses, en la vida civil también deberíamos tener una ley como esa. Una ley para los padres que se quejan, las esposas importunas y los jefes regañones, y para todo ese detestable desfile de buscadores de faltas. Encontrará que las páginas de la historia están erizadas de ejemplos de los vanos en las críticas. Por ejemplo, tomemos la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió al Partido Republicano, que instaló a Woodrow Wilson en la Casa Blanca y que se inscribió con temerarias líneas luminosas a todo a largo de la Primera Guerra Mundial, alterando el curso de la historia. Vamos a analizar rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt salió de la Casa Blanca en el año 1908, dejó a Taft ocupando la presidencia y después se dirigió a África a cazar leones. A su regreso, denunció a Taft por sus tendencias conservadoras. Trató de obtener para sí mismo la nominación para un tercer periodo presidencial. Formó el partido Bull Moose y estuvo a punto de demoler al GOP. En las siguientes elecciones, William Howard Taft y el Partido Republicano solo triunfaron en 2 estados, Vermont y Utah. Fue la derrota más desastrosa que el viejo partido jamás había conocido. El Grand Old Party, es decir, el Gran Partido Republicano. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿acaso el presidente Taft se culpó a sí mismo? Por supuesto que no. Con lágrimas en los ojos, Taft declaró: no sé cómo hubiera podido actuar en una forma diferente a la forma en que lo hice. ¿A quién había que culpar? ¿A Roosevelt o a Taft? Francamente no lo sé y no me importa. Lo que trato de decir es que ni siquiera todas las críticas de Theodore Roosevelt lograron persuadir a Taft de que estaba equivocado. Simplemente lograron que Taft tratara de justificarse, reiterando con lágrimas en los ojos: no sé cómo hubiera podido actuar en una forma diferente a la forma en que lo hice. O bien, analicemos el escándalo de Teapot Dome Oil. ¿Lo recuerda? La indignación que causó mantuvo a los diarios alborotados durante años. Fue algo que estremeció a toda la nación, por lo que podían recordar quienes entonces vivían. Nunca antes había sucedido nada parecido en toda la historia de la vida pública norteamericana. Y aquí los hechos desnudos del escándalo. Albert Fall, secretario del Interior durante el gabinete de Harding, estaba encargado de los contratos de arrendamiento de las reservas gubernamentales del petróleo en Elk Hill y Teapot Dome, reservas que estaban destinadas para futuro uso en la marina. ¿Acaso el secretario Fall permitió las posturas competitivas? De ninguna manera. Le entregó ese grueso y jugoso contrato directamente a su amigo Edward L. Doheny. ¿Y qué fue lo que hizo Doheny? Le concedió al secretario Fall lo que él se complacía en llamar un préstamo de $100,000. Después, en forma despótica, el secretario Fall envió a los marinos norteamericanos a ese distrito a fin de ahuyentar a los competidores cuyos pozos adyacentes estaban debilitando las reservas de Elk Hill. Esos competidores, expulsados de sus tierras a punta de bayonetas y por las fuerzas armadas, se dirigieron apresurados a la corte y pusieron al descubierto el escándalo de $100 millones de Teapot Dome. De todo eso se desprendió un hedor tan repugnante que arruinó la administración de Harding. Asqueó a toda una nación. Amenazó con hundir al Partido Republicano y envió a Albert B. Fall detrás de las rejas de la prisión. Fall fue condenado con fiereza, condenado como muy pocos hombres en la vida pública lo han sido. ¿Acaso se arrepintió? Jamás. Años después, Herbert Hoover sugirió en un discurso público que la muerte del presidente Harding se debió a una ansiedad mental y una gran preocupación porque uno de sus amigos lo traicionó. Cuando la señora Fall escuchó eso, saltó de su sillón, lloró, sacudió los puños ante el destino y gritó: ¿qué dice? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi esposo jamás traiciona a nadie. Toda esta casa repleta de oro no tentaría a mi esposo a hacer nada malo. Él fue el traicionado. Lo llevaron al sacrificio y lo crucificaron.
Allí lo tienen, la naturaleza humana en acción, el malhechor culpando a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales, de manera que cuando usted y yo nos sintamos tentados a criticar a alguien el día de mañana, recordemos a Al Capone, a Hugh Grant Crowley y a Albert Fall. Y es tiempo de que comprendamos que las críticas son igual que las palomas, que siempre vuelven al nido. Y es hora de que comprendamos que la persona a quien vamos a corregir y a condenar probablemente se justificará a sí misma y a su vez nos condenará. O como el Cortés Taft diría, no sé cómo hubiera podido actuar en una forma diferente a la forma que lo hice. El sábado por la mañana, el 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en la antecámara de una vulgar pensión ubicada directamente frente al Teatro Ford, en donde Booth le disparó. El largo cuerpo de Lincoln yacía tendido diagonalmente sobre un hundido lecho, demasiado corto para él. Arriba del lecho colgaba una reproducción de la famosa pintura de Rosa Bonheur, La Feria de los Caballos, y un deprimente haz de luz de una lámpara de gas oscilada con una llama amarillenta. Mientras Lincoln yacía moribundo, Stanton, el secretario de guerra, comentó: «Aquí yace el gobernante de hombres más perfecto que jamás ha conocido el mundo». ¿Cuál era el secreto del éxito de Lincoln en su trato con los hombres? Estudié la vida de Abraham Lincoln durante 10 años y dediqué 3 o 4 de ellos a escribir y volver a escribir un libro titulado Lincoln the Unknown, Lincoln el desconocido. Creo que he realizado un estudio tan detallado y exhaustivo de la personalidad de Lincoln y de su vida en el hogar, hasta donde es posible que lo haga cualquier ser humano. Hice un estudio especial del método que tenía Lincoln para tratar con los hombres. ¿Se complacía en la crítica? ¿O sí? Cuando joven en el valle de Pigeon Creek en Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas ridiculizando a las personas y tenía la costumbre de dejar caer esas cartas en los caminos rurales, en donde tenía la seguridad de que alguien las encontraría. Una de esas cartas despertó un resentimiento que perduró toda una vida. Aún después de que Lincoln se había iniciado en la práctica de la abogacía en Springfield, Illinois, atacaba abiertamente a sus oponentes por medio de cartas publicadas en los diarios, pero en una ocasión se excedió. Durante el otoño de 1842, ridiculizó a un vanidoso y belicoso político irlandés llamado James Shields. Lincoln hizo una sátira de él a través de una carta anónima publicada en Springfield Journal. La población entera se estremeció de risa, pero Shields, sensible y orgulloso, hervía de indignación. Averiguó quién había escrito la carta. De un salto montó a caballo y salió en busca de Lincoln para desafiarlo a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no podía rehusarse y salvar su honor. Se le concedió la elección de armas, puesto que tenía unos brazos muy largos. Escogió las anchas espadas que usaba la caballería y tomó lecciones de esgrima con un graduado de West Point. Al día señalado para el duelo, él y Shields se encontraron en un banco de arena del río Mississippi, preparados para una lucha a muerte. Pero en el último minuto intervinieron los padrinos y lograron suspender el duelo. Ese fue el incidente personal más sensacionalista en la vida de Lincoln, pero le enseñó una lección inapreciable en el arte del trato con las personas. Jamás volvió a escribir una carta insultante ni a ridiculizar a nadie. Y a partir de aquel entonces casi nunca volvió a criticar a nadie por nada. Una y otra vez, durante la Guerra Civil, Lincoln nombró a un nuevo general al mando del ejército del Potomac y cada uno de ellos a su vez, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cometieron errores trágicos que hacían que Lincoln, desesperado, recorriera sus aposentos a grandes pasos. La mitad de la nación condenó ferozmente a todos sus generales incompetentes, pero Lincoln, sin su sentimiento de malicia hacia nadie y con caridad para todos, mantuvo la paz. Una de sus citas favoritas era: «No juzgues y así no serás juzgado». Y cuando la señora Lincoln y los demás hablaban con severidad al referirse a los sureños, Lincoln replicaba: «No los critiquen, son exactamente lo que seríamos nosotros bajo circunstancias similares». No obstante, si algún hombre ha tenido jamás una ocasión para criticar, ese hombre ciertamente fue Lincoln. Veamos solo un ejemplo.
La batalla de Gettysburg tuvo lugar durante los primeros días del mes de julio de 1863. Durante la noche del 4 de julio, Lee inició la retirada hacia el sur, mientras unas nubes borrascosas dejaban caer un diluvio sobre toda la región. Cuando Lee llegó hasta la ribera del Potomac al frente de su derrotado ejército, se encontró frente a él un río crecido e intransitable y a sus espaldas un victorioso ejército de la Unión. Lee estaba atrapado. No había huida posible y Lincoln así lo comprendió. Allí estaba la oportunidad dorada y enviada por el cielo. La oportunidad de capturar al ejército de Lee y de inmediato poner fin a la guerra. De manera que, sintiendo renovarse sus esperanzas, Lincoln le ordenó a Meade que no convocara al Consejo de Guerra, sino que de inmediato debería atacar a Lee. Lincoln telegrafió sus órdenes y le envió a Meade un mensajero especial y exigiendo una acción inmediata. ¿Y qué fue lo que hizo el general Meade? Hizo precisamente lo contrario de lo que se le ordenó y convocó a un consejo de guerra, en una violación directa a las órdenes de Lincoln. Dudó y demoró la acción. Telegrafió toda clase de excusas. Se rehusaba sin ambages a atacar a Lee. Finalmente, descendió el nivel de las aguas y Lee huyó cruzando el Potomac al frente de su ejército. Lincoln estaba furioso. ¿Qué significa esto?, gritó Lincoln dirigiéndose a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué significa esto? Los teníamos en nuestro poder. Solo teníamos que tender las manos y eran nuestros. Y sin embargo, nada que yo pueda decir o hacer logró que el ejército avanzara. Bajo esas circunstancias, prácticamente cualquier general habría derrotado a Lee. Si me hubiese dirigido allá, yo mismo habría acabado con él. Sumido en un amargo desengaño, Lincoln se sentó a escribirle a Meade la siguiente carta, y recuerde, durante ese periodo de su vida, se mostraba sumamente conservador y moderado en su fraseología, de manera que esta carta procedente de Lincoln y escrita en el año 1863 equivalía a la más severa reprimenda. Mi querido general, no creo que usted aprecie la magnitud de desastre que implica la huida de Lee. Lo teníamos de nuestro poder y si hubiésemos caído sobre él, después de nuestros últimos triunfos, eso habría puesto fin a la guerra. Tal y como están las cosas, ahora la guerra se prolongará indefinitivamente. Si usted no pudo atacar sin riesgo a Lee el pasado lunes, ¿cómo es posible que logre hacerlo al sur del río, a donde solo podrá llevar consigo muy pocos hombres, no más de las 2/3 partes de las fuerzas que entonces tenía bajo su mando? Sería irrazonable esperarlo, y no creo que usted logre hacer gran cosa ahora. Ha desaparecido su oportunidad dorada, y a causa de ello me siento inmensamente acongojado. ¿Qué supone que hizo Meade después de leer esa carta? Meade jamás llegó a ver esa carta, pues Lincoln nunca la envió. Después de su muerte se encontró entre los documentos de Lincoln. Supongo, pero esta es solo una suposición, que después de escribir esa carta, Lincoln miró a través de la ventana diciéndose a sí mismo: un momento, quizá no debería apresurarme. Para mí es muy fácil sentarme aquí en medio de la quietud de la Casa Blanca y ordenarle a Meade que ataque. Pero si me hubiese encontrado en Gettysburg, si hubiese visto tanta sangre derramada como la que vi Meade durante la última semana, y si tuviese los oídos perforados por los gritos y alaridos de los heridos o moribundos, quizá yo tampoco me habría mostrado muy ansioso de atacar. Y si yo tuviera el temperamento apocado de Meade, quizá habría hecho exactamente lo que él hizo. De cualquier manera, agua pasada no mueve molino. Si le envío esta carta, eso aliviará mis sentimientos, pero obligará a Meade a tratar de justificarse y lo hará condenarme. Despertará sentimientos adversos, menoscabará su utilidad posterior como comandante y quizá lo obligue a renunciar al ejército. De manera que, como ya dije, Lincoln hizo a un lado esa carta, ya que por amarga experiencia había aprendido que las críticas agudas y las censuras casi invariablemente terminan en algo vano. Theodore Roosevelt comentaba que en las ocasiones en que, como presidente, se enfrentaba a algún problema que lo dejaba perplejo, acostumbraba retreparse en su sillón y contemplar una gran pintura de Lincoln que colgaba
sobre su escritorio en la Casa Blanca, preguntándose a sí mismo, ¿qué haría Lincoln si se encontrase en mis zapatos? ¿Cómo resolvería el problema? La próxima vez que nos veamos tentados a lanzarle a alguien una andanada o de imprecaciones, deberíamos sacar del bolsillo un billete de $5, contemplar la efigie de Lincoln en el billete y preguntarnos, ¿cómo manejaría Lincoln este problema si lo tuviera? ¿Conocen a alguien a quien le agradaría cambiar, metodizar y mejorar? Magnífico. Esto está bien y decididamente estoy a favor de ello. Pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más ventajoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. Cuando la lucha de un hombre se inicia dentro de sí mismo, decía Browning, entonces ese hombre vale algo. Probablemente le lleve desde ahora hasta la próxima Navidad para perfeccionarse. Entonces podrá tomarse un prolongado y agradable descanso durante los días festivos y dedicar al año nuevo para enderezar y criticar a los demás. Pero antes perfecciónese usted. No te quejes de la nieve sobre el techo de tu vecino, declaraba Confucio, cuando tu propia puerta está sucia. Cuando todavía era joven y trataba de impresionar a los demás, le escribí una tonta carta a Richard Harding Davis, un autor que en otros tiempos tuvo una gran importancia en el horizonte literario de Estados Unidos. Preparaba un artículo para una revista acerca de los autores y le pedía a Davis que le hablara de su método de trabajo. Unas semanas antes de eso, recibí una carta de alguien con la siguiente anotación al final, dictada, pero no leída, y eso me dejó bastante impresionado. Pensé que quien le escribió debía ser una persona muy ocupada e importante. Yo de ninguna manera estaba muy ocupado, pero sí me sentía ansioso de causarle una buena impresión a Richard Harding Davis. De manera que terminé mi breve carta con las palabras, dictada, pero no leída. Jamás se molestó en responder a mi carta. Simplemente me la devolvió con la siguiente nota garrapateada en la parte inferior. Sus malos modales solo se ven superados por sus malos modales. Cierto, cometió un error y tal vez merecía su censura, pero como ser humano la resentí. La resentí en una forma tan aguda que cuando 10 años después leí la noticia de la muerte de Richard Harding, el único pensamiento que aún perduraba en mi mente, y me avergüenzo al reconocerlo, era el recuerdo del agravio que me infligió. Si usted y yo queremos despertar el día de mañana un resentimiento que se encone a lo largo de las décadas y persista hasta la muerte, simplemente vamos a complacernos en una pequeña crítica mordaz, no importa qué tan seguros estemos de que está justificada. En nuestro trato con las personas, debemos recordar que no estamos tratando con criaturas de lógica, tratamos con criaturas de emociones, con criaturas erizadas de prejuicios y motivadas por el orgullo y la vanidad. Y la crítica es una chispa muy peligrosa, una chispa que es probable que cause una explosión en el polvorín del orgullo, una explosión que en ocasiones acelera la muerte. Por ejemplo, el general Leonard Wood fue severamente criticado y no se le permitió dirigirse a Francia al frente del ejército. Ese golpe asestado a su orgullo probablemente abrevió su vida. La amarga crítica fue la causa de que el sensible Thomas Hardy, uno de los mejores novelistas que jamás hayan enriquecido a literatura inglesa, renunciaría para siempre a escribir sus obras de ficción. Las críticas impulsaron al suicidio a Thomas Chatterton, el poeta inglés. Benjamin Franklin, quien durante su juventud fuera una persona falta de tacto, se volvió tan diplomático y diestro en manipular a las personas, que fue nombrado embajador de Estados Unidos en Francia. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? No hablaré mal del hombre alguno, manifestaba, y hablaré todo lo bien que pueda de todos. Cualquier ignorante puede criticar, condenar y quejarse, y casi todos los ignorantes lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para mostrarse comprensivo e indulgente. Un gran hombre demuestra de su grandeza, da muestra, declaraba Thomas Carlyle, en la forma en que trata a los hombres insignificantes. En vez de condenar a los demás, tratemos de comprenderlos, tratemos de imaginar cuál es la razón por la cual hacen los que hacen.
Esto es mucho más provechoso y fascinante que la crítica, y engendra simpatía, tolerancia y bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Como declaraba el doctor Johnson, Dios mío, señores, no se propone juzgar al hombre sino hasta el fin de sus días. ¿Por qué habríamos de hacerlo usted y yo? Eso es por hoy día, mis amados, para seguir aprendiendo. En este caminar de la vida es algo maravilloso, como podemos apreciar este maravilloso libro, que ha sido uno de los grandes en ayudar a la humanidad. Seguiremos aprendiendo en la próxima parte, cuando ese yo interior nos permita. Bye bye.